Bien, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Esperando terminar aquí el semestre para irme al estudio de grabación. ¿Para ir a dónde? Al estudio de grabación. Ir a grabar una canción. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar. Eh, Tenemos hoy pendiente la exposición de um, habíamos quedado que iba a ser hoy la exposición de Romanos y Filipenses, creo. Sí, profe, correcto. Ok, ok. Vamos entonces a exponerlo como lo que habíamos también quedado pendiente y vamos a mirar algo de Tesalonicenses, de pronto como de manera muy somera, en cuanto a esta parucía que nos estaba contando nuestro compañero Eden. Lastimosamente él no está y justo quería tocar el tema, pero que él estuviera presente. Eh, bueno, eh, solamente como para mencionar, cuando nosotros hablamos, el texto que habla del arrebatamiento del rapto, es una teología, pues, que Pablo propone como arrebatamiento realmente. Es una teología que Pablo tenía en mente, pero que hoy día tal parece que se tiene una idea un poco diferente a lo que Pablo estaba pensando. Otra vez, las ideas y la teología surgen desde contextos particulares y están influenciadas por el contexto donde yo me desenvuelvo. Y eso mismo le pasó a Pablo. Cuando nosotros hablamos de el arrebatamiento, ¿cómo ustedes piensan en esa doctrina? Me gustaría escucharlos un momentito, que es ya en Tesalonicenses donde se habla. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de arrebatamiento? ¿Todos ustedes creen en la doctrina del arrebatamiento? ¿O ya no creen en eso? Si todavía, o están tímidos. Pedro y después Sara. Pues, profe, lo que nosotros estudiamos en el estudio bíblico y lo que también hemos hecho muchos cursos de todo acerca del arrebatamiento, se habla acerca de que en el momento antes de que el anticristo tome el poder y que venga y que sucedan las cosas que van a pasar, viene primero el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia no tiene que pasar por las cosas que van a suceder, los juicios de Dios. Se nos ha enseñado que es un abrir y cerrar de ojos y que resucitan primero los que creyeron en el Señor. Los que no creyeron en el Señor no resucitan porque van a resucitar la segunda para el juicio final, y que nosotros partimos con el Señor
hacia el cielo, que Él viene, no desciende a la tierra, sino que llegan las nubes, nos encontramos con Él, y que los que murieron también creyendo en el Señor, ellos resucitan y van y se encuentran con nosotros en los aires y partiremos con el Señor. Eso es lo que se habla acerca de lo que es el arrebatamiento, pero que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia o sea, viene y se va en el arrebatamiento que viene a ser el Señor. Eso es lo que hemos enseñado. No sé si de pronto algo más o hasta ahí. Gracias, Pedro, muchas gracias. Sara, ¿tienes algún otro aporte aparte? Sí, profe, buenas noches. La verdad es que cuando preguntaste eso, como que mi primer pensamiento fue en las películas que uno vio en algún momento que hablan del rapto y lo presentan como un suceso súper escalofriante y de pronto le meten cosas que no están en la Biblia o como que las personas cuando son, por decirlo así, arrebatadas se quedan con la ropa en el piso y así, cosas así. E incluso llegar a hacer bromas como que la gente que tiene brackets, entonces los brackets también se le quedan como cosas así que no están en la Biblia, pero yo creo que el problema está, o digamos, mi cambio de mentalidad al estudiar teología es que no tiene por qué ser un suceso que dé miedo. Hay gente que en la iglesia mía, por lo menos en la iglesia local, dice que se sueña con el rapto o con eso y que les da mucho miedo porque ellos son los que se quedan y entonces vuelven a Dios. Y yo creo que pues está bien volver a Dios, pero de pronto uno humanamente ve eso como algo muy catastrófico, como algo muy, muy malo. Incluso llegar personas a decir que no hay que desear eso, que no hay que desear el arrebatamiento, que no hay que desear que el Señor venga por su iglesia o que no hay que desear eso porque representaría para la humanidad algo muy malo. Sin embargo, nosotros como cristianos, de pronto lo que nos falta es tener más paz en Dios, más tranquilidad, de anhelar ese momento porque al final representaría también el uno reunirse con Dios, en uno reunirse con quien ha estado esperando también toda la vida para verlo. Así que mi aporte sería ese, como uno no tener esa preocupación y pues claramente uno hacer la labor en esta tierra, ¿no? No, no es como que yo soy salvo, entonces ya me salvé yo y que los demás al juicio, sino yo hacer la función o hacer la labor de predicar, pero al final mi salvación no se tiene por qué ver afectada en cuanto a la tranquilidad que yo debo tener para ese suceso. Es eso, profe. Gracias. Ok, gracias, Sara. Gracias. Bueno, muy bien. Esa es digamos que la postura más tradicional y es una postura que, como bien dice Sara, en mucho está influenciada por las películas que se ven y los libros que se venden también hoy día desde una perspectiva un poco más dispensacionalista, ¿sí? Sin embargo, esta doctrina del rapto, de pronto para sorpresa nuestra, es una doctrina muy nueva que no lleva más de 2 siglos de creerse. Antes, no, esto no se creía. De hecho, en el habla europea, esto casi no se habla, ni se predica, ni se conoce. Sobre todo en contextos norteamericanos donde surge, o más bien donde más se ha propagado esta doctrina del arrebatamiento como una teología de Pablo, donde se supone que, como bien dijo Pedro, la iglesia va a ser arrebatada por Jesús y luego van a pasar 7 años de tribulación, o bueno, 3 años y medio de gran tribulación. Y después de la tribulación es cuando viene pues Jesús con su iglesia para reinar, es una posibilidad interpretativa, pero me gustaría también, si bien es cierto, comunicarles otra posibilidad interpretativa de este texto. Entonces, un segundo, voy a ver si esto se deja poner en otro lado. Ah, sí, sí se dejó. Vamos a ver si
Aquí funciona eso. Vamos acá. Bien, el texto de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, vamos a mirarlo por un momento, solo con la intención de percibir desde dónde está surgiendo el pensamiento de Pablo como tal. El texto dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y exhortamos en el Señor, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar. Bueno, voy a leer desde el 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Ese precisamente es el contexto en el que se enmarca el texto de Tesalonicenses. Es un contexto fúnebre, es un contexto donde Pablo tiene en mente unas personas que están tristes porque se están muriendo los hermanos de ellos. Entonces, en ese caso dice: bueno, si se están muriendo mis hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué? Porque en el contexto de Tesalonicenses ellos estaban esperando que viniera el Señor. Era una venida inminente. Entonces, cuando el Señor tarda y se mueren las personas, quedan con una duda y una desesperanza. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo intenta precisamente responder a eso. No se entristezcan. Y empieza a dar las razones. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, la esperanza que Pablo está sugiriendo tiene que ver, más allá que con el arrebatamiento, tiene que ver con la resurrección. La esperanza en la iglesia primitiva no estaba puesta en el rapto, estaba puesta en la resurrección. Por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se dormir aquí es a los que se murieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay unas personas que están vivas, ¿sí? Que son las personas que prácticamente a las que se dirige Pablo, ¿sí? Personas que están vivas, y dice: nosotros los que estamos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo lo que está sugiriendo es que hay unas personas también que están muertas, ¿sí? Pero que son personas que se están levantando, son personas que ahora, estando muertas, se van a levantar, son personas que van a resucitar, ¿sí? Y van a resucitar primero. Por eso dice el texto: el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, hablando de quiénes, de estos, nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Pues con ellos, los que han resucitado. Entonces, aquí se trata de quiénes: los vivos, pero también los resucitados. ¿Sí? Y otra vez, juntos, es lo que está proponiendo Pablo. Dice: juntos seremos arrebatados
en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Sí? Es bien interesante esta parte, porque cuando nosotros leemos esto sin otros contextos de pronto con los que hemos estado influenciados, el texto dice que el Señor vendrá, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una bajada al Señor descendiendo, pero el Señor no dice que va a llegar a la tierra, en este caso, sino que nos va a encontrar donde nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Y dónde es el encuentro? En las nubes. Exactamente. Entonces, a manera de ilustración, una nubecita. Y es aquí donde va a haber un término que es clave, apántesis. ¿Sí? Pongo en español. Este apántesis es el encuentro. Este encuentro va a ser en las nubes. El texto prácticamente nos está sugiriendo eso. Los vivos, los resucitados, y juntos van a ser arrebatados, porque el Señor va a descender a la nube, y aquí en el aire precisamente es donde va a ser el encuentro, ¿sí? O la apántesis como tal. Ahora, es curioso porque Pablo en el contexto usa precisamente este término, apántesis, y la apántesis en el contexto griego tenía que ver con un encuentro donde un general victorioso, un general del ejército romano que iba a luchar y traía la victoria, este general generalmente llegaba y el pueblo como tal lo iba a recibir a las afueras de la ciudad, y ahí tenían una apántesis, es decir, un encuentro. Pero en este contexto, cuando ellos se encuentran, el general junto con sus soldados y el pueblo que sale a celebrar la victoria con el general y se encuentran, es obvio que ese encuentro se da también para volver a dónde? A la guerra, no porque la guerra ya salió victoriosa. Entonces no es un encuentro de ida y después otra vez ida, sino que es un encuentro de estos se van, se encuentran con el general y juntos llegan a la tierra, a la ciudad. ¿Sí? Tal parece que Pablo precisamente está pensando en esta idea, donde juntos este grupo de personas van para arriba, son arrebatados a encontrarse con Jesús, pero teniendo en cuenta el contexto, es un proceso de ida y vuelta inmediata. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el Apocalipsis como tal, en su contexto también, vamos a mirar la teología del Apocalipsis en esa clase también, y en su simbolismo como tal, nos daremos cuenta que al parecer la iglesia como tal sí va a pasar por la gran tribulación. Otra vez, estos son posturas, ustedes están en la libertad de mirar qué postura también les atrae más a través de los años. Sin embargo, la postura dispensacionalista que percibe que es un proceso de ida nomás, me encuentro con el Señor en las nubes y después me voy para el cielo, ¿sí? Un proceso completamente ascendente, pasa la gran tribulación y después de la gran tribulación sí bajamos de nuevo. Es una de las posturas desde el dispensacionalismo,
pero desde la exégesis bíblica del Apocalipsis, esta postura casi no encuentra un sustento como tal. Desde la exégesis hay otra posible postura que es precisamente esta, donde se encuentran con Jesús, bajan y descienden a la tierra, y precisamente esa cuestión de reinar y pasar toda la eternidad juntos es un proceso que se da también en la tierra como tal. Esto solamente lo menciono así de manera muy rápida para que ustedes también perciban que Pablo, su teología acerca de cómo será la parucía, tiene presente también un contexto muy marcado. Y el contexto que tiene es, por un lado, la parte del Imperio Romano, este apántesis, pero por otro lado también tiene en cuenta unas cuestiones incluso testamentarias relacionadas con Moisés, pero pues no nos queda tiempo para ahondar en ello. ¿Listo? Daniel, tienes la palabra. Profe, ¿me puede recordar bien el término en griego que Apántesis, es que no lo entendí bien? ¿qué te recuerdo, perdón? El término que usó Merced es a ver si está bien, apártesis, Apántesis, apártesis, ¿sí? apántesis. Ok, Es la palabra donde dice en el versículo 17, la palabra encuentro, ¿sí? Encuentro, la paréntesis por el cuerpo. Este término de ahora. Bueno, muy bien. Vamos a dejar esa parte allí, solamente para explicar de manera muy somera. Yo les voy a recomendar unos libros cuando veamos Apocalipsis, que explica bastante este tema eh, de la pántesis y del rapto como tal. Por el momento les menciono de pronto dos autores, uno de ellos es N.T. Wright, Nicholas Tom Wright, habla bastante de eso, y otro también es Juan Stam. Juan Stam es una persona que ha hablado bastante de este tema también, y de cómo poder interpretar eso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces ahora a ahondar en las siguientes exposiciones. Entonces vamos con Romanos. Acabo de dejar eso. Hola, buenas noches, profe. No sé si algún compañero me hace el favor que mandé el documento por el chat para proyectar. ¿a dónde? ¿A qué chat? Al de aquí de clase, espérate, lo vuelvo a enviar que... Ah, eso. Es. Listo, buenas noches, compañeros. Pues les voy a hablar acerca de la carta a los romanos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Quiero hacer una breve introducción. La epístola de los romanos es una de las cartas como más influyentes del apóstol Pablo, ¿verdad? Constituye un pilar fundamental en la teología cristiana. Este escrito dirigido a la comunidad cristiana de Roma presenta una exposición sistemática y profunda del plan de salvación de Dios, centrándose en la justificación por la fe. Vemos una estructura y un contexto histórico. La carta presenta esta estructura en torno a la justificación, un concepto clave en el pensamiento paulino. Sin embargo, su reacción está influenciada por el contexto histórico y las preocupaciones particulares de Pablo y de la comunidad romana. Vemos cómo este escrito probablemente lo escribe probablemente durante la estancia de Pablo en Corinto, antes de su viaje a Jerusalén. La carta refleja las tensiones existentes entre cristianos y pues los gentiles,
la pregunta central es cómo conciliar la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios con las promesas hechas a Israel. Vemos también la relación con la comunidad romana. Aunque Pablo no había fundado una iglesia en Roma, conocía bien a sus miembros, ¿no? Y evidentemente es como los desafíos que se presentaban en esa iglesia. La extensa lista de saludos en el capítulo 16 de Romanos nos sugiere como una relación cercana y un conocimiento como profundo de la situación local. O sea que a pesar de que Pablo no había fundado una iglesia en Roma, estaba al tanto de una manera profunda de las situaciones que se presentaban allá como tal, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente. El saludo y el propósito de la carta, el pecado universal y la culpa, que lo encontramos en Romanos 1:18 y 8:39, ¿verdad? La primera parte de esta carta se dedica como al desarrollo de los antecedentes del Evangelio. El hecho de que la ira de Dios vaya como dirigida contra todos los pecadores y que por consiguiente se extienda a todos los hombres porque todos son pecadores, es bastante intrigante, como interesante, ¿verdad? Vemos a un apóstol llamado por Dios. Pablo se presenta como un apóstol apartado para llevar el evangelio a los gentiles. Su autoridad se basa en su llamado divino, al igual que lo expresa en Gálatas 1, ¿sí? Vemos como la importancia de las escrituras. Las escrituras son citadas como constantemente en Romanos, sirviendo como fundamento para los argumentos de Pablo, especialmente como en esos debates que se presentan sobre judíos y gentiles. Vemos el contenido del Evangelio. El Evangelio se centra en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, cuya muerte y resurrección garantiza esa salvación. Vemos el propósito misionero de Pablo. Evidentemente aquí Pablo como busca como reunir a un pueblo obediente a Dios, compuesto tanto por judíos como por gentiles, a través de la fe en Jesús. Vemos el informe de oración y la visita a Roma, manifestando pues ese agradecimiento por la fe de los romanos, expresa su gratitud hacia los cristianos de Roma, manifiesta también como ese deseo de visitar Roma, expresa su intención, pero su arresto en Jerusalén le impide temporalmente efectuar o llevar a cabo esta visita. Vemos la necesidad en la enseñanza paulina. Es decir, Pablo siente como la necesidad de enseñar a los romanos el evangelio de una manera específica, puntual, contundente, especialmente en lo que respecta a la relación entre judíos y gentiles. Vemos ese evangelio de justificación, que entre esos vemos la salvación por la fe, el evangelio que él ofrece salvación a todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Vemos esa justificación por fe, es decir, el ser declarado justo ante Dios. Manifiesta Pablo pues que es un regalo de Dios y se obtiene únicamente por la fe, no por las obras de la ley. Vemos una sorpresa para judíos y gentiles. Verídicamente, tanto judíos como gentiles necesitan esta salvación por fe, ¿verdad? Y ninguno la puede alcanzar. Y ninguno puede alcanzar como esa justicia divina por sus propios méritos. Eso es lo que Pablo destaca allí. Es bastante interesante el ver cómo hace esa diferenciación de que por tus méritos no vas a obtener ninguna salvación, sino que proviene de Dios, que es un regalo, ¿sí? Si podemos pasar a la otra, por favor. Vemos la justificación por gracia por medio de la fe, en Romanos 3:21 al 31. Este pasaje es crucial e importante. Pablo establece uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana. Esta justificación por gracia a través de la fe, tras haber demostrado la universalidad del pecado y la incapacidad humana para alcanzar la justicia divina por medio de la ley, el apóstol presenta esta solución ante este dilema. Vemos una justificación que es el don de Dios. Pablo nos introduce como en ese concepto de justificación,
que no se refiere simplemente a ser considerado justo, sino a ser declarado justo por Dios, que es lo más interesante aquí, y colocado en una correcta relación con Dios. Este estado de justificación es un regalo de Dios, como anteriormente lo había expresado, una gracia inmerecida que se otorga a los creyentes. Es importante destacar que la justificación no se obtiene por las obras de la ley, sino más bien por la fe en Jesús. Vemos también la redención a través de Cristo. Esta justificación es posible gracias a la obra redentora de Cristo. Pablo utiliza como imágenes o como ejemplos en los cuales se basa para describir como esa redención, como la liberación de un esclavo o la cancelación de una deuda. Jesús al morir en la cruz se convierte en el sacrificio expiatorio que satisface, escúchame bien, compañeros, que satisface la justicia de Dios y libera a los pecadores de la culpa y del castigo. Vemos también como la sangre de Cristo y la expiación. Esta muerte de Cristo es descrita como un sacrificio expiatorio, similar a los sacrificios animales que nos presentaba el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el sacrificio de Cristo es infinitamente superior, eficaz, mejor dicho, ya que su sangre tiene el poder de expiar todos los pecados de la humanidad. La sangre de Cristo es el medio por el cual se reconcilia a los pecadores con Dios. Vemos la fe como medio de la justificación. La fe, bien sabemos que es como ese instrumento por el cual nosotros recibimos la justificación. Al nosotros creer en Jesús y en su obra redentora, los pecadores somos declarados justos y entramos como en una nueva relación con Dios. La fe no es simplemente como una creencia intelectual, sino una confianza personal en Cristo que transforma la vida. Vemos como esas consecuencias, de manera positiva, pues, de la justificación. Vemos como hay una paz con Dios. Los creyentes experimentábamos esa paz con Dios claramente, ya que nuestros pecados han sido perdonados y estamos reconciliados con Él. Vemos la exclusión de la jactancia. La justificación por la fe excluye cualquier tipo de jactancia o orgullo humano, ya que reconocemos que la salvación es un don inmerecido de Dios. Vemos la validación de la ley, que aunque la ley no pueda justificar, ella revela como ese pecado y apunta a Cristo como el único Salvador. Vemos también la universalidad de la salvación. Vemos que tanto los judíos como los gentiles pueden ser justificados por la fe sin necesidad de cumplir con los requisitos de la ley mosaica. Podemos pasar a la otra, porfa. La justificación de Abraham. Lo vemos en Romanos 4:1 al 25. En el capítulo 4 de Romanos, vemos cómo Pablo profundiza en el tema de la justificación, utilizando la figura de Abraham como ejemplo paradigmático. Los judíos, al considerar a Abraham como el padre de su nación, lo veían como un hombre justo por haber obedecido los mandamientos de Dios, especialmente el sacrificio de Isaac y la práctica de la circuncisión. Sin embargo, Pablo presenta una interpretación diferente basada en Génesis 15:6, donde se afirma que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí es donde desarrollamos esta figura que el apóstol Pablo está como usando y vemos cómo lo usa como modelo. Pablo argumenta que esa justificación de Abraham no se basó en sus obras, sino en su fe en Dios. En la circuncisión, aunque era un signo externo de la alianza con Dios, no era el medio para obtener esa justificación. Más bien era como una señal de la fe de Abraham y una confirmación de la promesa divina. Vemos la justificación por gracia y no por obras. Al presentar el apóstol Pablo, pues este ejemplo de Abraham, quiere mostrar que la justificación siempre ha sido por gracia, nunca por obras.
que la fe en Dios es lo que cuenta y esta fe es un regalo que proviene de Dios y que Dios no tiene ninguna obligación de justificar a nadie, sino que lo hace por pura gracia. Vemos como a Abraham como padre de todos los creyentes. Pablo extiende el significado de la fe de Abraham más allá del pueblo judío. O sea, este no se limita meramente a los judíos, sino que afirma que Abraham es el padre de todos los creyentes, ¿verdad? Tanto como los judíos como los gentiles, aquellos que tienen la misma fe que él. Esta interpretación se basa en la promesa hecha a Abraham de que sería padre de muchas naciones. Eh, por último, de esta página 4 vemos como la resurrección de Jesús y la justificación. En los últimos versículos de este capítulo podemos ver cómo Pablo conecta la justificación de Abraham con la resurrección de Jesús. ¿Cómo así, Mateo? Sí, este afirma que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús no solo confirma pues su divinidad, sino que también nos garantiza a nosotros esa salvación de todos aquellos que creen y que creemos en él. Podemos pasar a la 5. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo explora las profundas implicaciones de la justificación por la fe. Tras establecer esta doctrina de la justificación en los capítulos anteriores, vemos cómo ahora él se enfoca como en los beneficios y consecuencias de esta nueva relación con Dios. Eh, Pablo destaca que esta justificación nos brinda una paz profunda y duradera en Dios, a diferencia de esa enemistad que existía anteriormente, pues debido al pecado. Ahora nosotros como creyentes y todo aquel que cree puede acercarse a Dios con confianza y seguridad. Esta paz es el resultado de una reconciliación que se lleva a cabo o que se efectúa a través de la muerte de Cristo. Vemos la esperanza de la gloria futura. La justificación no solo trae paz en el presente, sino que esta también como que nos da una esperanza segura para el futuro. Todo aquel que cree puede gloriarse de esa esperanza en la gloria de Dios, una esperanza que se basa meramente en la obra redentora de Cristo. Vemos el amor de Dios demostrado en la cruz. Pablo enfatiza el profundo amor de Dios cuando señala que Cristo murió por nosotros pecadores, incluso cuando aún éramos enemigos de Dios. Este acto de amor divino demuestra cómo esa inmensa gracia de Dios y la profundidad de su perdón. Vemos la salvación también como una esperanza futura. Aunque la justificación es un hecho presente en la vida del creyente, la salvación completa se espera en el futuro. Pablo reserva el término salvar, podemos decir entre comillas, para referirse a la acción final de Dios en el juicio final, cuando los creyentes sean glorificados. Vemos la reconciliación a través de Cristo. El apóstol utiliza como el concepto de reconciliación de manera similar a la justificación. ¿Para qué? Él describe ahí como pues una restauración de la relación entre Dios y el hombre. La muerte de Cristo es como ese medio por el cual se ha llevado a cabo dicha reconciliación el cual el apóstol Pablo está expresando allí, pues vemos esa necesidad de la muerte de Cristo. Aunque la gracia de Dios es evidente en la salvación, eh, podemos ver cómo ese sacrificio de Cristo nos favorece a todos de manera profunda, ¿no? De manera eh, evidente. Entonces, eso es lo que el apóstol allí pues enfatiza. Eh, y fuera de eso, la muerte de Cristo como que no fue simplemente un acto de amor, sino también una necesidad teológica que más abajito pues vamos a mirar. Podemos pasar a la siguiente. Eh, Adán y Cristo, comparación y contraste. Aquí quise tocar dos temas. Y la vida y la muerte para los creyentes. En esta sesión, Pablo establece como una comparación profunda entre Adán y Cristo, ¿no?
demostrando cómo la caída de Adán trajo la muerte y el pecado a toda la humanidad, mientras que la obra de Cristo nos trae vida y justificación. Vemos la caída de Adán en el pecado original. Pablo presenta la historia bíblica de la caída de Adán como un punto de partida, como para explicar esa condición pecaminosa de la humanidad. A través de la desobediencia, pues, llevada a cabo por Adán, este pecado, esta muerte entraron al mundo y se extendieron a toda la raza humana. Aunque la conexión exacta como entre el pecado de Adán y el pecado de los demás humanos es un tema como de mucho debate teológico, ¿no? Muchas personas dicen así, pues parafraseando como que, ¿por qué tengo que pagar los platos rotos de Adán, ¿no? Entonces es como un debate que se presenta con respecto a esa situación. Pablo claramente establece como que la humanidad comparte una naturaleza pecaminosa como resultado, pues, de esa caída específica. Y nos presenta a Cristo como ese nuevo Adán. El contraste con Adán, Pablo presenta a Cristo como el nuevo Adán. A través de su obediencia hasta la muerte, Cristo como que revierte esos efectos del pecado y ofrece vida a todos, perdón, a todos los que creemos en Él. La obra de Cristo es mucho más poderosa que la de Adán, evidentemente, ya que trae vida en abundancia y restablece la relación con Dios, esa relación que por medio de ese acto pecaminoso, pues Adán había cortado, fracturado. Vemos la ley del pecado. Pablo introduce la ley de Moisés como en esta discusión para mostrar cómo la ley revela el pecado, pero no tiene el poder de eliminarlo, que me pareció bastante interesante esta parte como lo expresa, pues, y que la ley aumenta la conciencia del pecado y de nuestra incapacidad para cumplirla. Sin embargo, la ley no puede proporcionar la vida que necesitamos, más Cristo sí. Vemos la nueva vida en Cristo. A través del bautismo, los creyentes mueren al pecado y resucitan a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida es como caracterizada por la libertad del pecado y la obediencia que se lleva a cabo a Dios. Los que creen, los creyentes, ya no están más como bajo ese dominio del pecado, sino que son esclavos a la justicia de Dios. Podemos pasar al siguiente punto. Eh, Vemos la impotencia de la ley en Romanos 7, 1 al 25. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo profundiza en la relación entre la ley y el pecado, utilizando la metáfora del matrimonio para ilustrar la unión legal y espiritual que existía entre los judíos y la ley, ¿verdad? Entonces, miremos aquí la ley como esposo. Pablo compara esta relación de los judíos con la ley a un matrimonio. Antes de la llegada de Cristo, los judíos estaban casados, podemos decirlo como entre comillas, con la ley y estaban obligados a obedecerlo. Pero a través de la muerte y esta resurrección de Jesús, los creyentes han muerto, lo podemos decir entre comillas, a la ley y ahora están unidos a Cristo en una nueva relación. Vemos la ley y el pecado. El apóstol aquí, Pablo, pues argumenta que la ley, en lugar de eliminar el pecado, en realidad lo revela. Al mostrar a las personas sus propias transgresiones, la ley intensifica como ese deseo de pecar. La ley no tiene el poder para transformar el corazón humano y liberarlo del pecado. Vemos la naturaleza pecaminosa del hombre. Aquí Pablo describe la lucha como interna que experimenta el creyente entre el deseo de hacer lo bueno y la tendencia de pecar. Esta lucha interna que revela la naturaleza pecaminosa del hombre incluso después de la conversión. Y vemos la solución que es Cristo a este dilema pues que se presenta. A través de la unión con Cristo, los creyentes reciben el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y vivir una vida santa. La ley no tiene dominio sobre ellos y se pueden o podemos experimentar la libertad
de los hijos de Dios o como hijos de Dios. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En Romanos 8, 1 al 39 vemos el Espíritu Santo y la gloria futura. En este clave de Romanos. Te quedan casi que 5 minutos. Ay, Cristo. Listo. Esperen el cronómetro para no pasarme, profe. En este capítulo vemos cómo Pablo explora como la transformación radical que experimenta el creyente gracias al Espíritu Santo tras la liberación del dominio del pecado. El creyente es ahora guiado por el Espíritu, viviendo una vida nueva y llena de esperanza. Vemos cómo se lleva a cabo esa liberación del pecado por el poder del Espíritu. Pablo comienza afirmando, y es lo que más me llama la atención, que los que están en Cristo Jesús ya no están bajo condenación. La ley, aunque buena, no tiene como ese poder para liberar a nadie del pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo sí, que habita en nosotros, que habita en todo aquel que cree, nos capacita o nos guía para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos pasar a la siguiente, porfa. Eh, Viviendo la nueva vida, lo vemos en Romanos, viviendo la nueva vida. Vemos en esos últimos capítulos de Romanos, Pablo pasa de la teología práctica, invitando a los creyentes a vivir una vida que agrada a Dios tras establecer los fundamentos doctrinales de la salvación. Ahora se enfoca en cómo aplicar estos principios a la vida diaria. Podemos ir al siguiente. Eh, Aquí vamos a los temas teológicos que aborda pues eh, eh, este Romanos. Eh, Vemos como en las epístolas a los romanos, como una de las obras teológicas más influyentes del Nuevo Testamento presenta como una visión profunda, una versión compleja de la soberanía de Dios. Pablo, en su afán por explicar la naturaleza de la salvación y la relación entre Dios y el ser humano, desarrolla una teodicea, perdón, es decir, una justificación de Dios ante el problema del mal y del sufrimiento. Vemos cómo se presenta la elección. Dios elige a quienes serán salvos según su propio propósito y gracia. Esta elección no se basa en méritos, sino en en la soberana voluntad de Dios. Vemos la dureza y la misericordia. Dios tiene el poder de endurecer el corazón de aquellos que se resisten a Él, al mismo tiempo que muestra misericordia a quienes pues, nos arrepentimos y creemos. Vemos cómo ese plan de salvación, Dios ha establecido un plan eterno de salvación que incluye la caída del hombre, la encarnación de Cristo y la redención y aún la gloria futura. Vemos también como el problema del pecado y la santificación. Pablo en su carta a los romanos aborda como esa compleja relación entre el pecado y la santidad en la vida del creyente. A pesar de que por la fe en Cristo somos liberados pues del dominio, del pecado y recibimos el Espíritu Santo, seguimos experimentando como una lucha interna en nuestra, como esa vieja naturaleza pecaminosa del todo no se va y nuestra nueva, y como esa lucha con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Esta tensión entre esa gracia divina y la persistencia del pecado es una realidad que todos los cristianos pues enfrentamos. El apóstol Pablo ahí enfatiza que la santificación, es decir, ese proceso de ser hechos más semejantes a Cristo, es una obra del Espíritu Santo, pero pues también destaca la importancia de la responsabilidad que cada uno tiene como creyente en la libertad de si usted elige obedecer a Dios o si usted elige ceder ante la tentación. A pesar de que la promesa de la vida en Cristo está, nosotros como cristianos continuamos enfrentando esa tentación eh, para hacernos pecar.
esta realidad puede generar como frustración y confusión, pero también nos lleva a una mayor dependencia de Dios y a reconocer como la necesidad constante de su gracia. Vemos como hay un problema entre de la elección y la fe. Uno de los temas más debatidos de esta epístola, de esta carta a los romanos, es de la predestinación divina. Pablo como que explora esa relación entre la gracia de Dios y la libertad humana. Él se plantea preguntas que han desafiado de manera teológica durante siglos, porque por un lado el apóstol Pablo parece sugerir una elección divina previa, como que donde Dios determina quiénes serán salvos antes de la fundación del mundo, y esta idea como que se vincula a la noción de que Dios tiene como un plan pues soberano para la historia de la salvación y que Él elige a quienes formarán parte de ese pueblo. Pues, sin embargo, ante esa perspectiva, choca con la afirmación paulina de que la salvación es por gracia a través de la fe. Si Dios ya ha elegido a a los salvados, ¿qué papel juega la fe individual? O como que ¿es la fe una respuesta a la elección divina o es la elección divina una respuesta a la fe? Entonces, son como aspectos controvertidos de este tema de manera teológica. También Pablo habla de cómo Dios puede endurecer el corazón de algunos, impidiéndoles creer en el Evangelio. Un Dios amoroso puede endurecer el corazón de alguien, o, o no contradice esto la idea de que Dios desea que todos se salven. Entonces, un tema bastante controversial en cierta manera. Entonces, vemos también la tensión entre la gracia y la libertad, que es un tema bastante central de debate. Si Dios elige a algunos significa que los otros están condenados sin tener oportunidad de reconocer o de responder a la gracia de Dios. Muchos teólogos han puesto como diversas interpretaciones ante esto para abordar esas cuestiones. Algunos, como los calvinistas, enfatizan la soberanía absoluta de Dios y la elección incondicional. Otros, como los arminianos, destacan como eh, esa importancia de la libertad humana y la necesidad de que el individuo responda positivamente a la gracia de Dios. Profe, finalice porque no me paso más. Muy bien, Anderson. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver si nos queda tiempo pronto para algunas preguntas. Al final, miramos si quedan o si no, las preguntas las dejamos para la siguiente sesión. Vamos a seguir con la siguiente exposición. Daniel. Profe, pero la mía estaba para el martes. eh, Hoy está primera y segunda de Corintios. sí, perdón, no lo anoté aquí. Bueno, pasemos entonces a las... No, Anderson, continúa entonces, trata de acabar lo más pronto posible con las diapositivas, ya que la otra está porque en la otra tenemos un conversatorio en la de Corintios, pero siendo así, tenemos de campo primero a Anderson para que termine. Profe, una pregunta, ¿su merced al fin envió como esas correcciones que hizo? ¿O ya No, quedamos así? todavía no, Al cronograma? todavía no las he enviado. Pero entonces la mía sí queda el martes. Sí, el martes estaría entonces, como dijimos en la clase pasada, Filipenses y Colosenses, que es Daniel y María José, para el martes. ¿Y el tiempo de cada uno son 15? No, media hora, ¿Media hora? Ok. media hora. Listo, Anderson, continúa entonces. Eh, que me estás colaborando con la presentación que tengo. Creo que Josué. Baja las últimas, por favor. Diga justicia y fe. Más. Baja más. Baja más. Baja más.
más, es, es. Entonces, como estamos abordando como esos temas teológicos que se presentan en la carta de los romanos, aquí Pablo desarrolla como una profunda reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la forma en que los seres humanos pueden alcanzarla ante Dios. La justicia en el contexto paulino o como nos lo presenta el apóstol, no se limita a que usted debe cumplir una lista de reglas, pues, sino que implica una relación correcta con Dios. Es la condición de ser declarado justo ante Dios, en que los seres humanos puedan alcanzar esa relación correcta, que se desarrolle esa relación que el apóstol aquí está expresando. Es la condición de ser declarados justos ante Dios, de ser aceptado por Él a pesar de nuestros pecados. Eh, la justificación por parte del apóstol es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Esta justificación no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pablo contrasta la búsqueda judía de la justicia a través de las obras con la justificación por la fe que ofrece el Evangelio. Como la he hecho arribita, la fe es como ese instrumento por el cual recibimos la justicia de Dios. Creer que Jesucristo significa Creer en Jesucristo significa confiar en su obra redentora en la cruz y aceptar su sacrificio como pago por nuestros pecados. Esta fe es la que nos lleva o la que implica una confianza profunda en las promesas de Dios y una dependencia total de Él. Pablo, por su parte, él hace como enfatiza que la fe no es una fuerza pues mágica allí, sino una respuesta a la obra de Dios en Cristo. Al creer en Cristo, nosotros como creyentes nos unimos a Él y recibimos de esa justicia. Esta justicia no es algo como que ganemos por méritos, ¿verdad? Sino que es un regalo que se recibe por gracia. Llama mucho la atención que el apóstol eh, reincide muchas veces y manifiesta de que no es algo que merezcamos, de que no son cosas que tengamos que hacer, checklist para recibir esto, sino que meramente viene de parte de Dios y a Él le place darlo por gracia. Vamos a la otra, por fin. Y habla también de Israel y los gentiles. La carta que el apóstol pues aquí nos da es un tratado teológico fundamental que explora la naturaleza de la salvación y la relación entre Dios, los judíos y los gentiles. Una de las cuestiones centrales que aborda es la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios y cómo se relaciona con la identidad y el futuro de Israel. Pablo nos presenta aquí como una visión innovadora y desafiante de la salvación, una que rompe con las expectativas tanto de los judíos como de los gentiles. Yo creo que aquí Pablo rompe paradigmas y estructuras. Para los judíos la salvación siempre había estado ligada a la descendencia de Abraham y al cumplimiento de la ley. Sin embargo, Pablo argumenta que la justificación ante Dios no se obtiene por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Vemos aquí cómo se a los gentiles. Pablo afirma que los gentiles, quienes antes estaban separados de Dios debido a su idolatría y pecado, ahora pueden ser insertados o injertados como en ese olivo, que es una metáfora del pueblo de Dios, que significa que los gentiles por la fe en Cristo se convierten en parte del pueblo de Dios junto con los judíos creyentes. Vemos cómo se presenta el endurecimiento del pueblo de Israel. Pablo reconoce que muchos judíos han rechazado a Cristo y han sido endurecidos en su incredulidad. Pero en este endurecimiento que se presenta, cabe aclarar que no es definitivo, que no es para siempre. El apóstol expresa su esperanza de que un día todo Israel será salvo cuando finalmente reconozcan a Jesús como el Mesías.
Y vemos esa esperanza para el futuro. La visión que Pablo presenta es una visión de unidad en la diversidad. Tanto judíos como gentiles son llamados a formar parte pues, del cuerpo de Cristo y todos son justificados por la misma fe. La iglesia es una nueva comunidad donde las antiguas divisiones entre judíos y gentiles son superadas. Podemos pasar a la otra. Eh, Creo que antes de hablar del Espíritu Santo, voy a hablar sobre la ley de Moisés. Pablo en su carta a los romanos aborda de manera profunda la relación entre la ley de Moisés y la gracia de Dios en la salvación. Vemos cómo se presenta una insuficiencia de la ley. Hablemos del pecado universal, donde tanto judíos como gentiles han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos las limitaciones de la ley. La ley de Moisés, aunque revelaba el pecado, no podía proporcionar la salvación, no podía capacitar a las personas para obedecerla perfectamente, ni ofrecer el perdón de los pecados. Aquí es donde entra la justificación por la fe, que es la obra en Cristo, que al través de la muerte y resurrección se ha provisto la única solución al problema del pecado. La justificación por la gracia, que se obtiene por la fe en Cristo, no por las obras en la ley, y la igualdad ante Dios. Tanto judíos como gentiles son justificados por la misma fe, sin distinción. Vemos la ley y los creyentes, la ley como guía, aunque no lo justifica, sigue siendo útil como guía para los creyentes. La libertad en Cristo, eh, liberados de la condenación de la ley, pero no de su autoridad moral. La ley del Espíritu. Los creyentes están bajo la ley del Espíritu que les capacita para amar a Dios y al prójimo. Y para finalizar, el Espíritu Santo, Pablo dedica una parte significativa en su carta a los romanos a explorar el papel fundamental del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que cree o del cristiano. El apóstol contrasta el poder limitado de la ley con la obra transformadora del Espíritu. Y él ahí destaca pues la íntima relación entre el creyente y el Espíritu Santo. Vemos como al Espíritu Santo como esa fuerza transformadora, eh, la oposición a la ley. Pablo establece una clara distinción en la ley y el espíritu. Mientras la ley revelaba el pecado, pero no podía librarlo, el espíritu capacita a los creyentes a vivir una vida justa y santa. Vemos la carne y el espíritu. El apóstol contrasta la naturaleza pecaminosa de la ley y el espíritu, la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos, la carne, por decirlo así, con el poder santificador del Espíritu. El Espíritu transforma la naturaleza humana y nos otorga vida y como esa resurrección espiritual. Vemos el poder en la vida del creyente, el Espíritu Santo habita en todo aquel que cree, los guía, intercede por nosotros y su presencia es esencial, fundamental, importante para nuestras vidas con respecto a esta dirección de hacer lo correcto, de la obediencia en Cristo, de redarguirnos. Y por último vemos la obra que hace el Espíritu Santo, que nos libera del poder del pecado, que nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios o una vida en santidad. Vemos la unción, el Espíritu Santo une a todos nosotros que creemos con Cristo, dándonos acceso a esa vida divina. Y vemos cómo también el Espíritu Santo otorga esos dones espirituales para equiparnos para el servicio de la iglesia y del propósito de Dios. Y ya, Bien, Anderson, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a mirar si hay algunas preguntas o comentarios que surjan para su compañero Anderson. Ahí tienen el micrófono para ustedes.
¿No hay preguntas, comentarios? ¿Todo quedó claro? Bueno, yo tengo una pregunta de pronto para ustedes, para Anderson y para el grupo en general. ¿Ustedes cómo perciben el hecho, por un lado, de la afirmación de Pablo, que solo a través de la justicia de Dios y la justificación por fe tenemos acceso a Dios? Es una justificación por la fe en Cristo y esa pues, nos llega a través de la gracia también. Pero Pablo también en Romanos, Anderson lo citó, Romanos 9 al 11, Pablo menciona que Israel parece que tiene un propósito divino aparte. Se parece como si Pablo estuviera sugiriendo eso. De hecho, él llega a afirmar que todo el pueblo de Israel será salvo. Pero está hablando también de un pueblo que ha rechazado precisamente a Dios. Una de las preguntas que surge, que Pablo quiere precisamente desvelar allí es, ¿en dónde queda la promesa de Dios a Israel? Un Israel que ha rechazado a Dios. ¿Dónde queda la promesa? O que ha rechazado a Jesús también. ¿Dónde queda la promesa de que Israel es pueblo de Dios? Sabiendo que ahora ha llegado Cristo y Israel lo ha rechazado. ¿Cómo entender la promesa de Dios allí? ¿Cómo ustedes interpretan esto? ¿Creen ustedes que hay dos formas de salvarse? Una a través de la fe en Cristo y otra a través de ser pueblo elegido como Israel, que al final será salvo. ¿O cómo creen que va a suceder la salvación de Israel? Profe, pues yo opino, digamos, que la salvación es por medio de la fe, pero el que el pueblo de Israel sea su pueblo, por decirlo así, que yo en algún momento expresé en la exposición como que Dios endurece el corazón de las personas, pero no es como para siempre, sino que tiene como un propósito ese endurecimiento. Yo creo que pues al ser su pueblo escogido, en algún momento van a tener la salvación por fe que todo mundo, ¿no? Es la consecuencia de que también sea su pueblo, o sea, tiene como un plus, no hay dos maneras de salvarse, como que los que escoge y otros por medio de la fe, sino como consecuencia que son escogidos, pues tienen como ese plus, pero todos por el mismo camino que es por medio de la fe, porque pues no hay asociación de personas o no hay favoritos, sino un mismo camino, pero pues ellos tienen como ese plus ahí. Ok, ok. Entonces, tú quieres que el pueblo de Israel al final va a ser salvo, pero a través de la fe en Jesús. Ok, ok, ok. Ujú. ¿Alguien más tiene de pronto un comentario con relación a eso? Pues, profe, eh, está muy claro acerca de la promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel. E incluso en Apocalipsis encontramos sobre los 144.000 sellados, los años de cada tribu, pero está muy claro de que tiene que ser por la fe en Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel, en un momento dado, como no, cuando vino Jesús, no lo recibieron como el Mesías, como el Salvador, sino que era como una persona, cualquier otra o algún profeta, su corazón se endureció, pero se va a llegar el momento en que ellos tienen que reaccionar, va a llegar el momento en que ellos van a reflexionar y se van a dar cuenta a través de las escrituras de que verdaderamente al que ellos crucificaron es el Mesías, que crucificaron fue Jesús, al Salvador. Entonces, en ese momento que ellos logren comprender bien en la parte teológica, entonces ellos por promesa van a buscar del Señor. Sin embargo, queda algunas cosas, por ejemplo, los que han muerto en esa época y que no lo han hecho. ¿Qué sucedería con ellos? Si no han puesto su fe en el Señor ni han aceptado a Jesús como,
su Salvador, como el Mesías. Entonces, ellos por promesa van a reconocer porque todo Israel en sí tiene únicamente esa partecita en que no quisieron aceptar al Mesías porque ellos lo esperaban era como un rey, como alguien que fuera guerrero fuerte, que los liberara, que viniera y tomara el mando como político, pero al darse cuenta de que no era así y comprender que era la parte espiritual, ellos van a volver al Señor. Sin embargo, vuelvo y repito, profe, muchos de ellos quizá no van a hacerlo o no tienen ya la oportunidad de hacerlo, porque pues para esa época los que ya han muerto, entonces pues lógico que no van a ser salvos, pero si ellos vuelven a la fe en Jesús, serán salvos. Pedro, muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que también Daniel iba a decir algo. Sí, no sé, profe. Yo a veces un día pensaba, no sé si el pueblo judío tiene como una legislación, ¿Una de qué? pronto, como una legislación muy aparte de muchas cosas, en el sentido de, digamos, entiendo que ellos son el pueblo de la promesa y hay muchas cosas que entiendo que, digamos, encontramos en la Biblia que no todo está dado para nosotros, no todo está dado para la iglesia, sino que hay diferentes acercamientos que encontramos y uno de esos es lo que dentro de las cosas que se han prometido hay para el pueblo judío como tal. Digamos, en lo que Pedro comentaba, bueno, se salvan los que ahorita, después de que abran sus ojos a entender el evangelio, serán los únicos que se salvan y entre los otros ya graves, o digamos en ese sentido, no sé si el tema de el cumplimiento de lo que ellos entienden que está bien está en el marco de una legislación que aplica para el momento que ellos están viviendo, porque si no, solo podrían ser salvos los que han reconocido al Señor y los que, no sé, en el momento que abran sus ojos o que reverdezca la higuera, entonces serán los únicos salvos y los otros, entonces, no sé, perdieron como de pronto su vida y su tiempo. Entonces, no sé si cabe la posibilidad de algo así en ese aspecto, porque también entiendo que la salvación es, digamos que es un misterio que aún bueno, nosotros que formamos parte de la iglesia, que leemos las escrituras, sí, sin haber tenido de pronto el trasfondo judío como ellos lo entienden y como ellos lo aplican, pues con mucha facilidad entendemos que para nosotros el camino es Cristo y es la forma de poderlo seguir y entendemos la salvación en ese marco. Pero no sé cómo aplica ese tema de la salvación fuera del marco del conocimiento y la interpretación desde lo que nosotros somos como iglesia, porque no solo pienso en los judíos, sino también pienso en muchas etnias y lugares donde aún la palabra no ha llegado. ¿Y cómo se dará el proceso de salvación en esos aspectos? Sí, porque entendemos el tema de los judíos, pero también a veces pienso perdón lo que voy a decir, Josué que está aquí con nosotros pertenece a una tribu, una etnia, bueno, gracias a Dios, pues Josué salió de allá, vino con nosotros, está aprendiendo y su carga es poder llegar a su comunidad e impartir lo que está aprendiendo de Dios, pero no todas las etnias tienen esa posibilidad o personas que hagan eso y cómo va a llegar el mensaje de Dios a ellos y ellos entonces no serán salvos si nunca tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. Vale, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo último que dices es una cuestión que hoy día se ha revaluado mucho desde varios aspectos, ¿sí? Incluso desde la ala protestante, eso cada día se está revaluando más. Este tema de una exclusión definitiva de Dios, o si realmente Dios
tiene una apertura incluso desde aquellos que no se llegan a él a través de Jesús, sino a través de otras cosas que incluso representan los valores de Jesús, los valores del reino, sin siquiera haber conocido a Jesús como tal, ¿sí? Desde la ala católica también eso se lo está manejando bastante. Por ejemplo, un autor como Karl Rahner habla de los cristianismos anónimos, dando a entender con anónimo el hecho de que sin necesidad de que ellos piensen siquiera que son cristianos, de hecho están actuando como cristianos y eso ya es un motivo de salvación, ¿sí? Eso lo propuso en el siglo XX y muchos han seguido esa línea. Hay un autor que se llama José María Castillo, es un español, y él tiene un libro que se llama La humanización de Dios. La humanización de Dios. Hay un capítulo en ese libro que se llama El Dios excluyente. El Dios excluyente. Y él ahí propone varias posturas de cómo se puede interpretar eso, pero obviamente él toma partido diciendo que estas comunidades, estas culturas, estas religiones incluso, que se muestran como cumplidoras de, de los valores, o que muestran esa encarnación de los valores de Cristo. De hecho, esas personas hacen parte del plan divino, un plan escatológico y un plan futuro como tal, ¿sí? Es un tema bastante largo, por eso cito más bien autores por si de pronto desean echarle un vistazo y después lo podemos dialogar. Es un capítulo muy entretenido también, muy entretenido. Ya el cuento con Israel surge por la pregunta de si Dios tiene dos tipos de salvación en este caso. Una salvación, una salvación a través de la fe y una salvación a través de la rosca. Con la rosca me refiero a que hay un plan particular y específico para una parte poblacional del mundo de Israel. Es decir, todo el mundo está con el tema de a través de la fe, pero con Israel va a funcionar aparte. ¿Por qué? Por el hecho de ser el pueblo de Dios. Y que eso algunos lo justifican de esta manera. Y vale la pena preguntarnos si realmente es eso lo que está diciendo Pablo allí, porque Pablo de hecho inicia con su preocupación por el hecho de que Israel, el pueblo de Dios, no ha creído en Jesús. Es un pueblo incrédulo, es un pueblo incrédulo, pero a la vez él está de acuerdo que no todos los descendientes físicos de Abraham, de hecho, son descendientes de Abraham. En otras palabras, no son los descendientes por la carne de Abraham los que son pueblos de Dios, sino que son pueblo de Dios aquellos que a través de la fe y de la promesa de Abraham han creído precisamente. Entonces, en ese orden de ideas, el pueblo de Dios se expande a una comunidad mucho más amplia, donde, como también dijo Anderson, hay un olivo donde los gentiles son injertados allí como unas ramitas precisamente para un nuevo pueblo, ¿sí? En ese sentido, dice que los gentiles son injertados, pero también Pablo advierte que Israel será restaurado, y eso es lo curioso en este caso, porque por un lado hay una elección y una promesa por parte de Dios al pueblo de Israel, pero por otro lado, y ahí está la tensión más fuerte, ese pueblo elegido, depositario de una promesa divina, ha rechazado al Salvador. Eso es un problema gigante que tiene Pablo. Y recuerden que Pablo es un judío.
En ese sentido, Pablo presenta a Israel como elegido, pero también como un pueblo que ha rechazado el evangelio. Sin embargo, también advierte que ese rechazo no es definitivo. Creo que ahí está lo crucial. Parece ser que Pablo tiene la esperanza escatológica de que en algún momento el pueblo de Israel crea y acepte y deje el rechazo para, para, que deje el rechazo hacia Jesús como tal, ¿sí? De hecho, Pablo, en ese orden de ideas, él va a decir que todo Israel va a ser salvo, ¿sí? Pero otra vez, ¿a qué se refiere todo Israel? Se refiere a un Israel como pueblo particular descendiente de la carne de Abraham o descendiente espiritual, es decir, injertado con gentiles y judíos a la vez. En caso es que para este tipo de cosas hay algunas perspectivas, con esto termino. Y hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que es de pronto con la que más estamos acostumbrados nosotros. Esta perspectiva sostiene que la iglesia ha reemplazado a Israel como pueblo de Dios. A Israel lo ha reemplazado la iglesia. Sin embargo, hay otra matiz de esta perspectiva, y no es que la iglesia reemplaza a Israel, sino que el pueblo de Israel se expande con otros injertos, que en este caso serían los gentiles. ¿Sí? Y ahí, tanto pueblo de Israel como iglesia de los gentiles llega a ser pueblo de Dios. Otra postura sugiere que Pablo anticipa una restauración final de Israel en el plan de Dios. ¿Sí? Esa es la postura que estoy mencionando. Me parece ser que Pablo tiene una esperanza escatológica de que todo Israel, particularmente el pueblo a través de la carne de Abraham, pueda creer en Jesús y finalmente ser salvo junto con los gentiles y la iglesia gentil. Pues miren que están dos posturas. La primera es que Israel se expande hacia los gentiles y todos, gentiles y judíos, son el pueblo de Dios y por tanto todos serán salvos a través de la fe. La otra postura es que la iglesia va a ser salva por la fe, pero hay la esperanza de que en algún momento final todo el pueblo de Israel también sea salvo. Dos pueblos diferentes, como pueblo de Dios, iglesia y pueblo de Israel, siendo salvos como tal. ¿Sí? Bueno, digamos que eso hay también harta tela para contar, pero se nos acaba también ahí el tiempo. Bueno. Bien, hermanos, dejamos ahí y para la siguiente clase, el martes, entonces continuamos con Daniel y María José, Filipenses y Colosenses. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Listo. Nos vemos entonces el martes, hermanos. Un abrazo. Dios los bendiga. Muchas Bendiciones. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, compañeros.